Primer Simposio Misión 22, 30 de abril en la Iglesia La Senda Antigua. Invitado, Apóstol Sidney Stair, misionero por 30 años en Puerto Rico y la Agencia de Misiones Aliento a las Naciones con temas actualizados en las misiones. Capacítate para responder al llamado de Dios. Se requiere registro antes del 28 de abril. Accesa eventbrite.com y busca Misiones 22 o busca en Facebook Misiones Task Force. Hola, bendiciones. Te habla la pastora Carmen Figueroa. Te invito a que te des cita al Congreso de las Déboras el sábado 5 de marzo desde la 1 de la tarde. Estará con nosotros la apóstol Yolanda Quiñones con una palabra de revelación y también talento escogido en una adoración poderosa del Espíritu Santo de Dios. Y estará también con nosotros la apóstol Wanda Rolón y con ustedes también esta servidora, la pastora Carmen Figueroa, llevando una palabra, y sabemos que será un tiempo agendado por Dios, donde Dios hará milagros y el Espíritu Santo restaurará tu vida. Así que te espero allí, sábado 5 de marzo, en la Senda Antigua. No te lo pierdas. ¿Sabes que su gloria se manifiesta a través de tus manos? Alza tus manos, vamos. Tus pies cargan la gloria de Dios. Vamos, pisa fuerte ahí donde estás. Tu boca provoca la gloria de Dios. Es que Dios mora en ti. Es que tú eres un representante del cielo aquí en la tierra. Es que tú eres la autoridad que Dios ha puesto en este lugar para atar y desatar, para declarar, para provocar, para hacer cosas mayores que las que Él hizo. Santo Jesús. Y venimos hoy a entronar tu nombre, Jesús. Venimos a darte una ofrenda que sea agradable ante tu trono, Señor. Bendito Jesús. Hoy a este lugar, hoy anhelamos contemplar tu gloria y majestad. Cántalo conmigo. Tu gloria y majestad. Entramos por tus puertas, Dios, con alabanza y corazón. Soltamos las cargas a los pies de la cruz. Nos acercamos al trono de gracia, pues tú habitas, es nuestra alabanza. Vamos, rinde tu ofrenda, vamos. Rendimos nuestra ofrenda, te damos hoy la gloria, tu trono llenaremos con nuestra adoración. Recibe nuestra ofrenda, te damos hoy la gloria, tu trono llenaremos con nuestra adoración. No hay nada que yo pueda hacer, nada podría merecer, mas todo lo viste, tu vida nos diste. Nos acercamos hoy al trono de gracia, pues tu habitación es nuestra alabanza. Y ya
igual. Dilo. Tu fuego caerá sobre nuestro altar. Tú eres digno, Dios. Cántalo. Tú eres sin igual. Tu fuego caerá sobre nuestro altar. Fuerte. Tú eres digno, Dios. Tú eres sin igual. Tu fuego caerá sobre nuestro altar. Tú eres digno, Dios. Tú eres sin igual. Tu fuego caerá sobre nuestro altar. Quiero escucharte, dile. Tú eres digno. Cántalo. Tu fuego caerá. Tú eres digno. Tú eres digno. Tu fuego. Tú eres digno, Dios. Tú eres sin igual. Tu fuego caerá sobre nuestro altar. Recibe nuestra ofrenda. Te damos hoy la gloria. Con tu trono llenaremos con nuestra adoración. Recibe nuestra ofrenda. Te damos hoy la gloria. Tu trono llenaremos con nuestra adoración. Recibe nuestra ofrenda. Te damos hoy la gloria. Tu trono llenaremos con nuestra adoración. Dile, recibe. Dilo con fuerza. Recibe, recibe. Yeah. Recibe, recibe nuestra ofrenda. Te damos hoy la gloria. Tu trono llenaremos con nuestra adoración. Recibe nuestra ofrenda. Te damos hoy la gloria. Tu trono llenaremos con nuestra adoración. Dile tu trono. Tu trono llenaremos con nuestra adoración. Tu trono llenaremos. Tu trono llenaremos. Vamos. Tu trono llenaremos. Tu trono llenaremos con nuestra adoración. Con nuestra adoración. Con nuestra alabanza. Con nuestra ofrenda que sale de un corazón agradecido, que ha sido transformado, que ha sido libertado. Poderoso es su nombre por siempre y para siempre. Tu trono llenaremos con nuestra adoración. Sí, Señor, dale gloria, dale honra, dale alabanza a Él, el único merecedor de toda gloria.
Poderoso Jesús. Poderoso Señor. Si le vas a dar un aplauso, dale que te duelan las manos. Aleluya. Y estaba allí sentado, lleno de esplendor, pero me miró. Y escuché su voz que me llamaba, y caí postrado ante sus pies. Sus vestiduras nadie las supera, en su presencia todo cobra vida, su luz radiante hace brillar el sol. En su mirada todo se ilumina, es que sus ojos todo lo escudriñan, y cuando él habla se produce paz. Y alrededor miles de ángeles le adoran. Santo el que vive por la eternidad, tuya es la gloria y por siempre será. Al incomparable, al digno de gloria, la tierra le adora y sus hijos cantan. Al incomparable, al digno de gloria, la tierra le adora y sus hijos cantan. Sus vestiduras nadie las supera, en su presencia todo cobra vida, su luz radiante hace brillar el sol. En su mirada todo se ilumina, es que sus ojos todo lo escudriñan, y cuando él habla se produce paz. Y alrededor miles de ángeles le adoran. Santo el que vive por la eternidad, tuya es la gloria y por siempre será. Al incomparable, al digno de gloria, la tierra le adora y sus hijos cantan. Al incomparable, al digno de gloria, la tierra le adora y sus hijos cantan. Incomparable y fuerte, el Dios de la creación, nos diste la victoria, la muerte él venció. En tu nombre se postran reinos y potestades. Eres alfa y omega, principio y final. Incomparable y fuerte, el Dios de la creación. Hoy tu pueblo se postra, digno de adoración. Al incomparable, Al digno de gloria, la tierra le adora y sus hijos cantan. Al incomparable, al digno de gloria, la tierra le adora y sus hijos
hijos cantan al incomparable, al digno de gloria. La tierra le adora y sus hijos cantan al incomparable, al digno de gloria. La tierra le adora y sus hijos cantan al incomparable, al digno de gloria. La tierra le adora y sus hijos cantan al incomparable, al digno de gloria. La tierra le adora y sus hijos cantan al incomparable, al digno de gloria. La tierra le adora y sus hijos cantan al incomparable, al digno de gloria. Toda la tierra, todos sus hijos te adoran. Oh, al incomparable, al digno de gloria, merecedor de toda gloria y honor eres tú, mi Señor. Y mientras respire yo te adoraré, te exaltaré, te glorificaré. Mi Señor, dueño de mi vida, agradecido estoy. Tus hijos te adoran, tus hijos te adoran, tus hijos te adoran. Al incomparable, al digno de gloria. La tierra le adora y tus hijos cantan. Vamos. Cántalo. Al Incomparable, Vamos, perfuma. Al incomparable, digno de gloria y honra eres tú, mi Señor. Tus hijos nos rendimos ante tu presencia. Y es que agradecido estamos, Señor, de tu manifestación de sanidades, que están pasando ahora mismo, Señor, de la manifestación de tu gloria ahora mismo. Oh, lo que tú viniste a buscar, el Señor te lo quiere dar, pero tienes que arrebatar, tienes que adorar, tienes que declarar. Vamos, arrebátalo, y arrebátalo, vamos, arrebátalo, y arrebátalo, es tuyo, solo tienes que creer y poseer lo que Él llama en la cruz es tuyo, la victoria es tuya, el milagro es tuyo, la libertad es tuya, solo tienes que creer y arrebatar y declarar en victoria, solo por Él, al incomparable, al digno de gloria. La tierra le adora y sus hijos cantan al incomparable,
Dale gracias por lo que ya has recibido, por lo que ya has recibido en su nombre. En su nombre está hecho, en su nombre está hecho. Aleluya. Yeah. Vamos a adorar al Señor, adora al Señor. Continúa en esa adoración al incomparable. Alguien que suba esa adoración ahí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hay algo especial en esta mañana. Suba esa adoración. Suba esa adoración. Vamos, suba esa adoración. Suba la adoración. Que los Goliat digan, hay una iglesia que está adorando. Sube esa adoración. Que el mal bravo diga, hay una iglesia en Toa Alta que está. Hay alguien por acá que está adorando. Que cuando venga la adversidad se encuentre con una iglesia que está adorando. Hay alguien por acá que dice, le adoramos, 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 le adoramos. Que nuestro Dios sepa que cuenta con un pueblo que le adora, que le adora. Vamos, cierra tus ojos, que nada te distraiga. Toma 30 segundos, toma un minuto y adora a Dios. Vamos, sube esa adoración. Que se oiga de norte a sur, de este a oeste. Que se oiga en cada lugar de este templo, de este santuario. Todavía tu adoración sigue diciendo, Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Todavía tu adoración. Oh, gloria a Dios. Yo siento la presencia de Dios en este lugar muy fuerte. Algo está ocurriendo en Toa Alta. Algo está ocurriendo en Puerto Rico. Sube esa adoración, sube esa oración. Diga, Él es el incomparable, incomparable, incomparable. Cuando llegue el otro proceso, tú le dices, yo ando con el incomparable, el que todo lo puede, el que todo lo hace, el que le puso límites al mar, el que colocó cada estrella. Yo siento en esta hora declarar, Señor, recibe la adoración. Recibe la adoración de tu pueblo, de tu pueblo, de tu pueblo. Hoy se cae la muralla porque hay un pueblo que le adora, un pueblo que le adora. Recibe la adoración. Yeah. Algo está ocurriendo en este lugar. Es que cuando el pueblo de Dios le adora, es que cuando otras cosas hacen segundo turno y lo primero en la adoración, se establece una atmósfera de milagros, se establece una atmósfera de que lo imposible toma forma de lo posible. Es que cuando el pueblo adora a Dios, la muerte tiene que huir y hay vida en el pueblo. Alguien dígame, cuando hay adoración del pueblo, tenemos la autoridad para decirle y pararnos en el valle de los huesos secos y decirle a los huesos, ustedes tienen vida porque Dios da la palabra. Habrá alguien que levante su mano en esta hora y declare, yo adoro al incomparable, yo adoro al incomparable, yo adoro porque soy parte de sus hijos, porque soy parte de esta tierra, porque soy parte de los redimidos. Oh, qué precioso se ve este pueblo, qué precioso se ve el pueblo. No importa la adversidad, no importa el proceso, no importa la crisis, la tristeza, la agonía, hay un pueblo que dice, se emite un sonido de victoria. ¿Dónde está la gente que emite un sonido de victoria? Profetiza, profetiza, profetiza al valle de los huesos secos, profetiza a tu familia, profetiza a tus hijos, profetiza a tu nieto, profetiza a tu empresa, profetiza tu salud, profetiza con tu comunidad, profetiza esta nación. A Puerto Rico le hace falta que la palabra, el Dios grande, el Dios vivo, tome control. Oh, dile que está a tu lado, hemos venido a adorar al incomparable. Dile, hemos venido a adorar. Díselo por el amor a Dios, al que está a tu lado. Haz ese ejercicio ahí de fe, de confianza en Dios. Dile, no sé cómo tú viniste, pero quiero darte un mensaje. Yo vine a adorar al incomparable. No me distraiga mucho porque yo estoy sentado. Yo he venido a adorar al incomparable, al que me sacó de lo profundo del lodo cenagoso y puso tus pies sobre peña
y cambió tu vocabulario, te puso un cántico nuevo en tu boca. Por eso es que el pueblo adora. Al pueblo no hay que estar diciéndole adora, adora, adora. Hay veces que hay que utilizarlo, pero el pueblo sabe lo que Dios ha hecho por ti. Tú sabes lo que Dios hizo por ti. Tú sabes en el lugar que tú estabas. Tú sabes cómo tú estabas en depresión, en opresión. Aleluya. Pero Dios vino a tu encuentro y esta mañana se une el pueblo con un grito de victoria. Un grito de victoria. Vamos, una vez más, una vez más, una vez más. Al incomparable. Al incomparable. Vamos, aprovecha esta oportunidad. Al digno de gloria, la guerra le adora y sus hijos cantan. Se suelta el milagro de Dios. Se suelta el milagro de Dios mientras adoras. Mientras tú adoras, Dios hace algo con tu familia. Aleluya. Y sus hijos cantan al incomparable, al digno de gloria. Digno de La gloria. tierra le adora La tierra te adora. y sus hijos cantan. Y sus hijos cantan, sus hijos cantan. Vamos a dar un aplauso al Señor en esta mañana. Déselo fuerte como si fuera para el Señor. El Rey, el verdadero, el grande, el poderoso en batalla. Resurrección, vida. Camino, puerta. Aleluya. Quiero que ubique a alguien, por lo menos a 3 personas. Porque usted vino contento, pero posiblemente a su lado. Todavía con los suavecitos. Todavía. Yo sé que usted vino contento. Yo veo la expresión a través de sus ojos, la alegría que usted tiene. Pero cabe la posibilidad que el que esté a su lado, 3 espacios más, haya venido con alguna situación particular. Y tú hoy le vas a decir: qué bueno verte en la casa del Señor. Por favor, dígale. Dígale, por favor, qué bueno verte en la casa del Señor. Transmite esa alegría, esa alegría, esa alegría. Aleluya, mire qué hermoso. Mire qué hermoso, desde la parte de atrás, allá en lo último, allá hay gente contenta. Por este lado también, en lo último, allá en la silla. Gloria a Dios. Dígale, qué bueno verte en la casa de Dios. Qué bueno verte, Dandy. Qué bueno verte, Pastor José. Ani, qué bueno verte. Gloria a Dios. Oh, damos gloria al Señor. Yo quiero aprovechar este tiempo para orar. Saludando primeramente, Pastora Carla, qué bueno que está en este lugar. Bendecimos tu vida directamente desde Panamá. Alguien le da un aplauso al Señor. Para Pastora Carla, qué bueno tenerte en medio nuestro con tus preciosos hijos. Yo le dije a la pastora que le están dando ese niño. Gloria a Dios. Wow, qué bendición. Y también Camila, qué bendición. Y el apóstol Juniel, los bendecimos en el nombre de Jesús. Y a todas esas iglesias que están atendiendo allá en Panamá. Gloria le damos al Señor, porque yo sé que tu milagro hoy ya está. ¿Alguien lo cree? No sé si usted tiene alguna petición por algo. Alguien está enfermo, alguien necesita, le pidió la oración, un compañero de trabajo, alguien en tu familia te pidió la oración. Este es el momento de unirnos en oración. La Biblia dice, no tome esto a poco, porque para que usted y yo estuviéramos aquí, alguien se paró en la brecha a orar por ti, por mí. Algunos, su mamá, su familia, un pastor, alguien. Yo llegaba de madrugada a casa sin saber dónde estaba ni cómo estaba, y siempre vi una madre de rodillas diciendo: Señor, cámbialo. Alguien da gloria a Dios, cámbialo. Mamá que estás aquí, sigue orando, porque Dios está escuchando tu oración. Alguien lo recibió por acá. Mamá y papá, sigue orando. Abuelo, sigue orando, porque Dios escucha tu oración. Tu oración no es en vano. Tu tiempo de oración, oh, yo siento la presencia de Dios. Tus lágrimas no están siendo en vano. Dios dice: de aquí a poco haré el milagro con tus hijos. Alguien lo cree, levante la mano y declaramos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Estamos orando por tus hijos, estamos orando por tus nietos, estamos orando por tu familia.
familia, estamos orando por tu salud. Los que están en los hospitales, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo envío una palabra que corra a través de esta transmisión y ocupe esa habitación, ocupe ese lugar. Yo declaro ahí con tu mano en alto, yo declaro con este pueblo hermoso, todos aquellos que están conectados y pidiendo un milagro del Señor, hecho está por la sangre de Cristo. Todo milagro, no importa el nombre que tenga, se manifiesta tu vida en esta hora. En el nombre de Jesús, los paralíticos caminan, los sordos comienzan a escuchar, los mudos comienzan a hablar. ¿Alguien lo cree conmigo? Los que están perdidos, Dios los liberta, porque hay un pueblo que está orando. Y no le oramos a cualquier Dios, le oramos al Dios que todo lo puede, al Dios que todo lo sabe, al Dios incomparable. Levante su mano y declare: hecho está. Diga: hecho está, hecho está. Alguien puede por este lado celebrar que hecho es. Gloria a Dios. Alguien por aquí puede celebrar que hecho está. Alguien por acá puede celebrar que hecho está. Alguien por aquí puede celebrar que hecho está. Alguien por acá puede celebrar. Consumado es. Dile que está a tu lado: hecho está. Dile: Dios ya lo hizo. Aleluya. Denle un aplauso al Señor en esta mañana preciosa. Pastora Gladys, qué bueno verle. Hemos estado orando por usted. Qué bueno tenerle en la casa. En el nombre del Señor. Usamos a nuestros apóstoles Wanda, Rolón, Pablo Ortega. Siguen disfrutando, siguen celebrando sus 45 años de matrimonio. Eso merece, por supuesto, un aplauso. Seguimos celebrando todo el mes. Apóstol Wanda, Apóstol Pablo, les bendecimos. Les seguimos cubriendo oración a usted y a toda la familia, para que sigan disfrutando y pasando un tiempo como sabemos que lo están pasando, de excelencia. Y damos gloria a Dios por este tiempo. Y con nosotros la pastora Elizabeth Torres Figueroa. Dice el segundo apellido porque es el mismo de él. Denle un aplauso al Señor una vez más. Y la iglesia se sienta, pero se quedan en pie. Muchas personas que nos acompañan por primera vez. Y yo quiero que usted prepare esas manos para aplaudirlo. Jorge Muñoz dice a Torrey, pero de Perú. Denle un aplauso a Jorge. Ana Rivera de Naranjito viene con su esposo. José Nicolás Medina. Giselle Otero desde Toalta viene con Isaac, con otro Isaac, qué bueno. Lourdes Moreno, ella es de Chicago. Denle un aplauso a Lourdes. Amén. Usted bata las manos si usted la visita para que nosotros podamos identificarlo. Ruth, Carlos y Dylan de Toalta. Denle un aplauso a ellos. Migdalia de algún lugar en Puerto Rico. Juan Félix y Patria. Denle un aplauso al Señor por ellos. ¿Y cómo le decimos a nuestros invitados especiales? Pero hermano, denle un aplauso bien chévere para que ellos sepan que están en casita, que escogieron el mejor lugar para estar esta mañana en la casa del Señor, y nos sentimos contentos que nos acompañen hoy. Si no tiene un lugar donde congregarse, pues haga de esta su casa. La gente más feliz se reúne aquí a adorar al Señor, y le invitamos para mañana en la oración. Amén. Va a ser poderosa la oración a las 7:30 de la noche. Puede estar con nosotros en la semana. Miércoles en la mañana hay tabernáculo, y está el pastor Edgardo Figueroa en la mañana del miércoles de 9 a 11 en el tabernáculo. Y en la noche tenemos reunión para adorar al Señor, así que le invitamos. El viernes, amén, va a ser una noche especial, ya mismo le decimos. Siempre se reúne la generación Antorcha, pero este viernes hay algo especial, le contamos ya mismo. Y el domingo estamos aquí adorando al Señor, así que la pasamos bien. Los jueves hay discipulado a través de la plataforma Zoom. Y ya comenzó la clase, pero usted se puede añadir cualquier jueves, porque cualquier jueves que sea su primer jueves es su primera clase, porque sigue de forma cíclica, así que usted no se va a perder nada. Y a través de la plataforma nos debe de escribir a esa dirección, elizabeth@alaba.org, o nos llama a la oficina y gustosamente lo añadimos en la clase. Amén. Así que, y a los que ya prepararon todo y tienen sus solicitudes completadas y enviaron sus fotos a través de ese mismo correo electrónico, durante la semana pues ya tenemos sus tarjetas para que la pasen a buscar
al terminar nuestra reunión. Así que va a ser un tiempo hermoso. Y hoy, mire ese arrocito, ¿qué le provoca? Ay, Jehová, ¿qué? Aleluya, alguien se subió al tercer cielo de nuevo. Mire, el menú de Senda Pizza es delicioso. ¿Cuántos han patrocinado Senda Pizza? Amén, qué bueno. Pero todo lo que usted consume ahí va directito a las misiones. Así que pase hoy. Hay medallones de cerdo en salsa de tamarindo con arroz con gandules vegetales. Ay, aleluya. Dios bendiga las manos que lo hicieron y usted que se lo va a comer. Amén. Y la Mejor Academia tiene la matrícula abierta para el próximo curso escolar. Así que unos tremendos ofrecimientos, todo a nivel digital. Así que las mejores facilidades, las más seguras, la enseñanza totalmente segura. Pase por la academia o llame por teléfono para que pueda hacer su prematrícula para el próximo año escolar que comienza en agosto. Y tenemos también en el área del lobby las banderas cristianas para que usted las pueda adquirir y que pueda evangelizar a través de ellas. También tuvimos unos eventos este fin de semana. Voy a pedirle, eso es bien importante, gracias Gloria. Nuestra apóstol ha sido reconocida, déjenme buscar aquí el dato. Una iglesia en Barranquilla, del pastor Méndez, la iglesia de avivamiento y restauración Paraclesis, hizo un homenaje a nuestra apóstol por su obra, por su labor a la obra misionera en Venezuela. Denle un aplauso al Señor. Le han otorgado ese reconocimiento a nuestra apóstol y a la misma vez a todos ustedes en la Antigua. Enviaron ellos el reconocimiento, mírelo ahí, reconociendo la labor nuestra, la contribución también a la obra misionera en la ciudad de Tinaquillo, en Venezuela. Den un aplauso al Señor, a esta iglesia que se goza en honrar a nuestra apóstol. Ellos querían honrarla y se les había, ¿verdad?, escapado la oportunidad para hacerlo, pero no quisieron que se pasara porque ellos dicen que estaban en deuda por ese gesto de honra a nuestro apóstol. Así que estamos en una iglesia a punta de lanza con unos pastores impresionantes, así que toda la gloria, como diría nuestro apóstol, es única y exclusivamente para el Señor. Que Dios le dé fuerza para seguir honrando su nombre y estableciendo el reino donde quiera que es invitada. También tuvimos unos eventos el fin de semana. Mire ahí el evento de matrimonio con los pastores Luis y Cintia Roy, lleno total. Extraordinario el evento, las fotos que se postearon en Facebook, la gente contentísima. Parece que la comida estaba riquísima. Amén. Sí, alguien gritó que sí. Y el taller también. Denle un aplauso al Señor por la organización, todo de altura, precioso, edificando la iglesia, los matrimonios, claro que sí. Los solteros también tuvieron su evento, no sé si hay fotos por ahí. Y entonces, pasa rapidito, Olga, mira, ya te iba a decir Gloria, para que cuentes qué fue lo que sucedió en este evento que estamos viendo. Dios les bendiga, hermano. Usted sabe. Pues estamos aquí solamente para dejarles saber que la iglesia está activa. ¿Cuántos pueden decir que la iglesia está activa? Amén. Vi un joven que llegó al parking y le digo, ¿de dónde tú eres? Y me dijo, soy del Perú. Y yo le dije, ¿cómo usted llegó aquí? Y me dice, es que ustedes están en todas partes. Mire, hermano, esta iglesia está activada. Diga, estamos activados. Somos punta de lanza y la punta de lanza tiene que hacer algo. Pues nada, rapidito. Ayer estuvimos en Isla de Cabra y fue gracioso porque habían bodas, habían baby shower y nosotros llegábamos y ellos nos miraban como que, ¿y esta gente qué les pasa? Y nada, nos dejaron orar por esta gente, son de Pensilvania. Este joven que está abajo, que estaba preparando la boda, Calín lo llevó a salvación y pidió por la salud. Muchos pedían por la salud. Donde quiera que usted está, usted puede ser luz en medio de las tinieblas. Y este jueves vamos a estar haciendo un servicarro de oración con los jóvenes, que los esperamos para darle la promoción a la actividad que viene, el concierto que viene el viernes, pero les voy a dejar a ellos para que ellos anuncien su actividad. Estamos activados, diga, estamos activados. Se acabó el silencio de la iglesia. Se acabó el silencio de la iglesia. Dios le bendiga.
Ese es de allá. Amén. Y queremos rapidito que no se nos pase que hay catedral hoy, así que todos los niños de 5 años en adelante pueden pasar a la catedral con los pastores Pichi y Liana, que lo van a estar atendiendo. Y entonces, en lo que Jerry se acerca por aquí, vamos a... ¿Eso qué es? Casa, el nuevo recinto de Casa en Vega Alta. Denle un aplauso al Señor. ¿Cuántos estudiantes, Lucy? 35. Denle un aplauso al Señor. El reino expandiéndose. Una nueva localidad para Casa. Qué bueno. Vamos a pedir porque queremos el video, vamos a pedirle al señor director que nos proyecte los videos que tenemos pautados para que entonces nuestro hermano Jerry pueda anunciar el evento. Esa no es el video. Viaje a Argentina con la pastora Wanda Rolón en una experiencia inolvidable del 18 al 30 de septiembre del 2022. Acompáñanos a descubrir las más bellas maravillas naturales de Argentina. Estaremos visitando las cataratas de Iguazú, los hermosos paisajes de Bariloche y Mendoza y la impactante Buenos Aires. Incluye estadía en hotel de 5 estrellas y la transportación a las diferentes ciudades por aire. Separa con tiempo tu espacio llamando a Pronto Travel al 607-5863 o 798-6455. Las Déboras llegan a Orlando. Separa tu espacio para tener 3 días de retiro lleno de palabra, ministración y tiempo único con otras mujeres de Dios. Desde el 24 hasta el 26 de marzo de 2022. En el Holiday Inn Orlando. No te quedes fuera. Con todas las comodidades de una reina, llama ya al 787-730-5880. CTN Internacional. RS Contractor 787-359-1784. Cristo Ahora Veo Café evangeliza hasta los confines de la tierra. James Enterprises 529-2202 presentan CAP 2022, año de cumplimiento, en la senda antigua Toalta. Separa la fecha, 8, 9 y 10 de julio. Estarán con nosotros Pastor Juan Carlos Harrigan. No permita que ofensas que te han hecho te quiten la oportunidad de tener un encuentro con el Dios del cielo, de entrar en contacto con el Dios divino. Pastor Samuel Rodríguez. No te quedes estancado en el COVID, en la pandemia, en la política. No te quedes estancado en el drama. No, este es el año de tú y tu casa levantarse en el nombre de Jesús en Nazaret. Apóstol Wanda Rolón. Todo Dios está buscando a alguien que corra con la visión, que le crea a Dios, alguien que sepa que Él es Dios todopoderoso. Comenzamos el viernes a las 7 de la noche, sábado 8 de la mañana y el domingo a las 10 de la mañana. Información alaba.org, Facebook Apóstol Wanda Rolón o 730-5880. Congreso de Déboras 2022, tiempo de cumplimiento. Como recursos estarán Apóstol Wanda Rolón. Se acabó el tiempo de estarle dando gloria a tantas cosas, de buscarse gloria para sí mismo. Si algo debemos buscar es la gloria a Dios. Pastora Carmen Figueroa. Levántate, mujer. Yo creo que hoy se rompe algo para ti. El milagro que tanto has estado esperando. El milagro que tanto has estado orando. Apóstol Yolanda Quiñones. Un día me dijeron que me moría. Hace 6 años me dijeron se muere de un tumor canceroso maligno. Pero aquí estoy viva, aquí estoy sana, aquí estoy cargando el poder de la resurrección. Y en la adoración, talento escogido.
5 de marzo del 2022 en la iglesia La Senda Antigua Toalta a la 1 de la tarde. Para información 787-730-5880 o alaba.org. Auspicia RS Contractor 787-359-1784. CTN y Generación Antorchas presentan Praise for Him Tour 2022. Una noche de adoración, gratitud y evangelización con música en vivo. Gotay. Misael Roldán. Y Jerry Marzán se unen por primera vez para levantar juntos su voz para un mismo sentir. Eres el eterno, el bendito, el que adereza mesa frente a mis enemigos. Viernes 25 de febrero, desde las 7 de la noche en la iglesia La Senda Antigua. Entrada gratis. Info 787-730-5880. Auspicia Iglesia La Senda Antigua. Bendiciones, iglesia. Bendiciones, iglesia. Qué bueno estar en la casa del Señor. Y venimos en esta mañana para invitarles a este concierto este viernes 25 a las 7 de la noche, entrada gratis. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Una noche de adoración, de gratitud con banda en vivo, con Gotay, Jazz Torre de la Casa, Yelitza Cintrón, un servidor y mi hermano estar aquí para que siga hablando. Bendiciones, es un grato placer siempre estar en este lugar. Agradezco personalmente al apóstol Wanderlón, a su esposo Pablo Ortega, el pastor de esta casa, y a cada uno de ustedes por darnos esta gran oportunidad. Este viernes no se puede quedar, tiene que estar aquí, uniéndose con nosotros, levantando las manos y declarando que Puerto Rico va a cambiar en el nombre de Jesús. ¿Alguien lo cree conmigo en esta mañana? Si alguien lo cree conmigo, de un aplauso más fuerte, por favor. Importante que traiga un amigo. Traiga un amigo, vamos a lanzar la red. Dios va a hacer cosas grandes, extraordinarias en el nombre de Jesús esa noche. Así que los esperamos con nosotros. Amén, denle un aplauso al Señor. Vete, entregue esto por allí. Dios es bueno, Dios es bueno. Y nos preparamos para honrar a Dios a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. ¿Quién honra el nombre del Señor? Con un aplauso, ¿quién lo honra? Amén, claro que sí. Pero vamos a ir un momentito a la Escritura en lo que usted prepara su adoración al Señor y su honra. Y en lo que usted le pide al Espíritu Santo le oriente sobre cómo ofrendar al Señor en esta mañana. Los que van a traer el diezmo ya saben. Pero 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Mire lo que dice, o escuche lo que dice. Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y mire el requisito: y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Yo quiero que usted le diga al que está a su lado: yo doy con alegría. Vamos, dígalo: yo doy con alegría. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dicen las Escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera Él proveerá y aumentará los recursos de ¿quiénes? De ustedes. Digan: mis recursos. Amén.
y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Versículo 11, a los que se molestan, lo dice la palabra, lo repito yo, efectivamente serán enriquecidos en todo sentido. Aquel anda regalando diamantes por todo eso, el millonario. El millonario. Pero mira, esto no es un concepto que se lo inventó Wilhelm. Es un concepto que se lo inventó Dios. Repito, al que le moleste, sorry, pero lo dice la Biblia. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos las ofrendas a los que las necesiten, ellos darán gracias a Dios. Mira lo que dice el versículo 13, o escuche. Como resultado del ministerio de ustedes de ofrendar, ellos darán la gloria a Dios. Pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Yo quiero que usted se ponga de pie y usted diga, es plan de Dios que yo sea enriquecido. Hay una versión que dice para toda liberalidad. Esta versión dice para que yo sea generoso. Dios quiere que tú seas enriquecido para que tú no tengas necesidad de nada. Al mundo le molesta esto, pero no le molestan cuando aquellos que están allí en el punto se enriquecen con el dolor de otro. Se enriquecen destruyendo a otro. Eso nadie lo critica. Nadie va allí y le dice a aquella gente, ustedes están haciendo daño, enriqueciéndose con el dolor ajeno. Alguien dirá, uy, ¿quién se mete allí? Pues déjeme decirle que Dios quiere enriquecernos a cada uno de nosotros para que no tengamos necesidad de nada y que de esa abundancia que Él nos da nosotros podamos bendecir a otro. No es malo ser rico, repítalo conmigo, vamos a destruir eso. No es malo ser rico. ¿Qué es lo malo? ¿Qué es pecado? Amar el dinero. Yo amo a Dios, usted ama a Dios. Y vamos a ser enriquecidos en todos los sentidos, no solamente con dinero. Vamos a ser enriquecidos en felicidad, vamos a ser enriquecidos en amor, vamos a ser enriquecidos en todas las áreas, emocionalmente, familiarmente. Dios quiere que seamos enriquecidos en todo sentido para que podamos ser generosos. Y todo el que cree que esto está escrito aquí, mire, 2 Corintios capítulo 9, versículo 11. Y todo el que crea que eso es palabra de Dios y que se va a manifestar en su vida, grite amén bien fuerte. No hay nada malo en ser enriquecido para ser generoso. Yo quiero que usted levante sus manos al cielo. Nosotros conocemos esta palabra y nos gozamos con ella. Damos con alegría porque sabemos que estamos honrando a Dios con todo lo que Él merece. De hecho, todo lo que tenemos nos lo ha dado Él. Y de lo que hemos recibido de su mano, nosotros le damos con honra, con alegría de corazón. Y por eso hay un ciclo que no se detiene. Dios dio el primero, porque nosotros nunca damos primero que Dios. Dios dio primero y nosotros le damos a Él. Y Él vuelve y nos da y nosotros le volvemos a dar a Él. Y Él vuelve y nos da. ¿Quién quiere ese ciclo de bendición activado en su vida? Pues vamos a darle al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te honramos con nuestros bienes, con lo primero de nuestros frutos. Algunos traemos el diezmo hoy, otros traemos nuestras ofrendas, algunos traen sus pactos, algunos traen hoy sus primicias. Lo traemos con alegría de corazón, no por obligación, ni para quedar bien con nadie. Lo hacemos como un acto de honra a tu nombre. Y se cumple tu palabra, la bendición tuya que enriquece. Dice tu palabra en Malaquía, que no hay habitación suficientemente grande para contenerla. Se desata sobre nosotros, Padre, para que nosotros tengamos todo lo que necesitamos y para que podamos ayudar a otros, para que seamos generosos con tu obra, para que seamos generosos con nuestro prójimo. Así lo creemos y recibimos todo lo que tú tienes para darnos en el nombre de Jesús. Alguien que grite amén y celebre a Dios y diga que bueno que voy a honrar a Dios
y pueda pasar por las mesas o pueda hacerlo a través de las plataformas que Sean tenemos. más que bendecidos en el nombre del Señor. Damos gloria al Señor por este hermoso día que Dios nos permite. Le habla el pastor Edgardo Figueroa directamente de la iglesia La Senda Antigua, de nuestros apóstoles Wanda Rolón y Pablo Ortega. Y aquí estamos en nuestro servicio impactando a las naciones. Me encuentro en el lugar que tomamos tus llamadas cuando tú llamas a 787-730-5880. Sí, 787-730-5880. Usted puede llamarnos ahora mismo para que pueda bendecir, lo podamos bendecir a usted con una oración. Importante que hoy en la transmisión, si nos estás viendo por CTN Internacional o si nos estás viendo por Facebook, usted comparta esta transmisión para que otros sean bendecidos en el nombre de Jesús. De repente, si Dios pone en su corazón que usted pueda aportar para este ministerio, lo puede hacer a través de ATH Móvil, Alaba 7 o también a través de PayPal. Para nosotros va a ser una bendición poder recibir lo que Dios ponga en tu corazón. Hoy tenemos como invitado especial al evangelista José Luis Hernández y su esposa Yaneri, que van a bendecir al pueblo con una palabra poderosa. Así que sean más que bendecidos en el nombre de Jesús. Ante la situación que estamos atravesando, ahora tiene la oportunidad de apoyarnos con su aportación a través de las plataformas alaba.org, ctni.org, ATH Móvil Business Alaba 7. También puede enviar su aportación a Iglesia La Senda Antigua, P.O. Box 24, Toalta, Puerto Rico 00953 y así apoya a la telecadena CTNI. Aleluya.
Denle ese aplauso al Señor en esta hermosa mañana. Qué gozo, qué bendición poder adorar al Señor de tantas formas. Ahí usted de pie. Yo quiero que recibamos en esta hermosa mañana para esta casa, para nuestros apóstoles Wanda Rolón y Pablo Ortega, el pastorado de esta casa, los líderes y todo el pueblo. Es una bendición, es un honor y privilegio recibir a la persona que está encargada de la palabra. Hablo del evangelista José Luis Hernández, quien pido un aplauso al Señor por su vida, y él estará a cargo de presentar a su esposa. Gloria a Dios. Gracias. Llamamos, pastor. Amén. Dios es bueno, ¿verdad que sí? Dígalo fuerte conmigo, Dios es bueno. Estamos aquí exaltando el nombre que es sobre todo nombre. Diga fuerte conmigo, Jesucristo. El apóstol Pablo reveló que a Jesús se le dio un nombre que está sobre todo nombre en el cielo y en la tierra, y que ante ese nombre toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Sin Jesús no hay fe, sin Jesús no hay evangelio, sin Jesús no hay salvación, sin Jesús no hay sanidades, sin Jesús no hay libertad. Alguien grite: Jesucristo es todo. Vamos, Jesucristo es todo. Decía el apóstol que en Cristo Jesús hemos sido bendecidos con toda bendición en lugares celestiales. Antes de compartir y mi esposa cantar, quiero darle las gracias a esta casa que tanto amamos. Son parte de nosotros, lo que hacemos para Dios. Aquí tengo demasiada gente que yo amo, amigos, que si menciono a alguien se me escapa otro. Los abrazo con el corazón, me han bendecido en muchas áreas. La generación Antorcha en Juventud 100 por 35 ha sido parte del equipo de trabajo, y la apertura va este año. Estamos ya trabajando con San Juan para hacer este evento este año al aire libre en octubre. Ore por eso, por encima de todo esto, de la pandemia. Y Dios es tan bueno que aún sabe que tome asiento, el año pasado Dios hizo un milagro extraordinario. Estuve 16 años con mi esposa soñando con una casa que se veía imposible poder comprar o adquirir, viviendo en un apartamento arriba de mis padres, y en plena pandemia se soltó ese milagro que jamás pensé. Dios nos permitió comprar casa en un lugar que de forma natural yo no pudiese vivir ahí. Simplemente Dios lo hizo. Y en medio de ese proceso Dios tuvo a alguien muy especial de nombre Zulema, que estuvo ahí intercediendo y guerreando por nosotros. Fueron 9 largos meses de proceso, y en junio pasado firmamos la casa. Dios es tan bueno que me tiene gente de Antorcha de vecinos, de la senda de vecinos. Y cuando me entero quién es el presidente de los residentes, se llama Edgar Ugarte, mi vecino cercano de allá. Así que la senda está en toda. Alguien dígame conmigo. Y quiero que mi esposa Yaneris exalte al Señor, y luego venimos a hablar de Jesús. Y recuerde que para un milagro lo único que Dios necesita es tu fe. Diga conmigo: mi fe. Santo es Dios. Zulema, de oídas te había oído, mas hoy mis ojos te ven. Gracias por ser instrumento del cielo para cumplir un sueño. Qué lindo saber que cuando todas las puertas acá abajo en la tierra se cierran, el Señor abre un portón espiritual. Simple y sencillamente para cumplir lo que Él dijo que iba a hacer. Así que si el enemigo pensó que la pandemia iba a detener lo que ya Dios había dicho que nos iba a entregar, se equivocó. Como decía mi esposo, yo les confieso que cuando llegó la pandemia, que nuestra agenda quedó en cero porque no había compromiso alguno, pensamos en que eso que Dios nos había hablado no se iba a cumplir. Sin embargo, fue el momento que Dios utilizó para cumplir su palabra. Así que si la cosa se ve difícil, amada iglesia, usted siga creyendo que por encima del diagnóstico médico, que por encima del banco, que por encima de todo lo que el infierno quiera planificar, Dios va a cumplir su propósito en usted. Así que dé por gracia lo que por gracia usted va a recibir. Gloria al nombre del Señor. Y yo quiero cantar una alabanza que tal vez usted se sabe. Óigame, y usted me va a perdonar, pero yo le voy a pedir que usted se ponga sobre sus pies.
No voy a ser extensa porque quiero escuchar palabra del Señor. Aleluya. Yo quiero que ahí usted levante su manita. Óigame, porque Dios ha sido bueno. Porque Dios ha sido fiel. Porque su fidelidad permanece para siempre. No hay otra razón de nuestra reunión que no sea exaltarle. Todo lo demás viene por añadidura. El milagro, la sanidad, la restauración de su casa viene como resultado de nuestra entrega y pasión. Así que usted olvídese de lo que dejó en la casa. Yo quiero cantar esta alabanza y ahí usted me acompaña. Y yo siento que sin ti mi vida es vana, y que sin tu amor no viviré. Aleluya. Estoy confundida tal manera. Aleluya. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Yo siento que sin ti mi vida es vana, y que ya mis ojos no pueden ver. Estoy confundida tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿Y a dónde iré, Jehová, sin ti? Si eres el guía a seguir, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si eres el guía a seguir, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Y yo siento que sin ti mi vida es vana, y que sin tu amor no viviré. Aleluya. Estoy confundida tal manera. Aleluya. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Y yo siento que sin ti mi vida es vana, y que ya mis ojos no pueden ver. Aleluya. Estoy confundida tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. Aleluya. ¿Y a dónde iré, Jehová, sin ti? Si eres el guía a seguir, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si eres el fuego, eres el fuego, eres el fuego. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si eres el guía a seguir, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego,
quema. Quiero sentirte de mil maneras. Aleluya, aleluya. Si eres el fuego. Óigame esta parte de quiero sentirte de mil maneras. Óigame, cada vez que menciono esta parte como que se quebranta mi corazón. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que se olvida que en la tristeza, en el momento difícil, también se siente a Dios. También se siente a Dios. Así que dile al Señor: Señor, en medio del proceso que yo estoy pasando ahora, yo quiero sentirte. En el desierto yo quiero sentirte. Porque es bueno sentir el gozo, ¿verdad que sí? Cuando todo va bien. Óigame, cuando se dio la aprobación de la casa, óigame, yo tuve que llorar. Porque fueron 9 largos meses, pero casi 17 años de espera que se suman a esos 9 de proceso. Óigame, y era duro ver a los demás crecer y uno decía: Señor, hello, Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de ti. Su tiempo es perfecto. El regalito que Él tiene para ti tiene tu nombre y nadie se lo podrá llevar. Óigame, nosotros no teníamos las finanzas para pagar lo que realmente vale esa casa mensual. Pero como mi Dios es justo, como Él es fiel y verdadero, Él decidió bajarle el precio a la casita para que se ajustara a lo que nosotros podíamos pagar. Nada va a poder detener el milagro. Nadie va a poder detener el milagro. Aleluya. Aleluya, Dios lo va a hacer. Tú eres el fuego que me quema. Quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Si solo en ti hay refugio, si solo en ti hay esperanza. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Aleluya, aleluya. Vamos, aplauda a Jesús con toda la fuerza del corazón. Dele palmas al Rey de Reyes. Dele gracias por su gracia, por su cuidado, por su amor. Dios es maravilloso, ¿verdad? Vaya conmigo a Habacuc, capítulo 2, verso 4. Permítame compartir bajo el tema: por la fe viviré. Dígalo conmigo: por la fe viviré. Más fuerte: por la fe viviré. Sé que usted ha escuchado mucho este versículo, Habacuc 2, verso 4. Dice: he aquí cuya alma no es recta, se enorgullece. Dice el Señor. Esto es algo profético acá. Mas el justo por su fe vivirá. Quiero que alguien lo diga con fuerza conmigo. Mas el justo por su fe vivirá. Levante manos arriba al cielo. Gracias, Padre, por este domingo en tu casa. Tú eres el centro, Jesús, de esta reunión, y el Espíritu Santo está aquí hoy. Te pido que esta palabra aumente la fe de alguien acá. Salva a los amigos, sana enfermos, rompe maldiciones, y que una unción fresca nos abrace en esta tarde. Que alguien salga de aquí convencido que la fe es más grande en Cristo que cualquier cosa que podamos enfrentar. Dígalo conmigo: mi fe en Cristo es más grande que cualquier cosa que yo pueda enfrentar. Aplauda fuerte a Jesús conmigo, vamos. Dios es maravilloso, aleluya, Cristo. Yo quisiera preguntar antes de predicar: todo el que por alguna condición, sea dolencia, rodilla o algo, tenga dificultad o llegó acá con dificultad para caminar, levante una mano alta, quisiera verlo. No importando lo que sea, levántela alta. ¿Usted cree que se va caminando de esta casa que hoy libre de dolencias,
¿Sabe que anoche Ugarte estuvo conmigo? Fue algo muy diferente. Estábamos ayer predicando en la finca Be Happy de Fernández Reyes. Una cosa impresionante, la naturaleza, el sol. Y allá llegaron a la finca casi 400 personas sedientas de Jesús. Y allí en la finca ver a Dios sanar enfermos en la naturaleza, allí en el piso, en la tierra. Gente operada que no podía mover brazos, quebrantados, las piernas sin poder caminar. Y verlo en la misma montaña a Cristo sanar. Yo no sé usted, yo estoy enamorado de Jesús. Hasta lo último, decían en mi barrio, hasta el soco. Yo estoy enamorado de Cristo hasta lo último, hermano. Denle aplausos a Cristo, vamos. El justo por la fe vivirá. Dígalo conmigo, por la fe yo viviré. ¿Sabe que el libro de Habacuc, este profeta es algo diferente al profeta que usted veía? Jeremías, Isaías, Ezequiel, dando grandes palabras proféticas a Israel, al pueblo de Dios. Y Habacuc es un profeta que en este libro que escribe, no se conoce mucho de él. Lo empieza de forma diferente, porque Habacuc empieza este libro hablando con Dios en forma de queja. El profeta no estaba comprendiendo toda aquella injusticia, toda aquella crisis. Recuerde que Israel en este tiempo estaba siendo oprimido por el imperio de Asiria. Hubieron 3 imperios que oprimieron históricamente Israel: egipcio, Siria y Babilonia. Y en este momento el profeta no comprendía lo que Dios no hacía o Dios hacía. Léalo con calma un día. Y el profeta comienza a quejarse y no tuvo temor en preguntarle a Dios sobre eventos que él no entendía, no comprendía. Porque cuando el ser humano, usted y yo, empezamos a ver las cosas por la vista y no por la fe, nos turbamos. Si en alguna temporada el padre desea que sus hijos aprendan a manejarse por fe y no por vista, es ahora. Porque si usted ve lo que depende de lo que ve para reaccionar o tomar decisiones, usted se va a turbar. Porque en el reino de Dios no se camina por lo que se ve, se camina por lo que se cree. ¿A alguien le ha pasado que usted carga palabras proféticas, promesas de Dios, y lo que usted está viendo hoy no le cuadra con lo que Dios dijo que Él va a hacer? ¿A alguien le ha ocurrido o seré yo el único aquí que me ha ocurrido eso? ¿A alguien le pasa que usted sabe que Dios ha enviado profetas a la casa? Dios ha sido contigo específico, te ha hablado de lo que Él va a hacer en tu ministerio, con tus hijos, en lo financiero, en la empresa. Y tal vez lo que tu vista natural ve no te cuadra y te lleva a cuestionar, porque nuestra vista siempre va a estar limitada a lo que te rodea, a lo que está frente a ti. Y yo enseño, hay un sermón que yo hablo de la fe versus la vista, y yo enseño algo. La vista no fue diseñada para tomar decisiones. Dios te permite ver para que sepas tu entorno, lo que te rodea. Pero lo que toma decisiones es tu corazón, es tu mente, es tu espíritu. Usted decide qué va a hacer ante lo que usted ve. Y la gente de fe no reacciona por lo que ve, sino por lo que está creyendo que Dios va a hacer, aunque no lo pueda ver hoy. Habacuc estaba operando por lo natural, por pura vista. No entendía lo que Dios hacía. No entendía lo que Dios permitía. Y el ser humano, cuando cae en esta manifestación de simplemente depender de lo que ve, tiende a cuestionar a Dios. Yo no entiendo a Dios. ¿Y por qué Dios permite esto? ¿Y por qué Dios hace aquello? Por algo Pablo aconseja a los corintios y le dice, escuche bien, Puerto Rico, es que por fe es que andamos y no por vista. ¿Por qué? La fe es una convicción. La fe es una seguridad. Hebreo lo revela de esta forma. Fe es una certeza de lo que se espera. O sea, no de lo que tengo hoy. Es una convicción de lo que no se ve.
cuando usted aprende a tomar decisiones por fe basado en una promesa, usted no piensa en lo que ve hoy, piensa en lo que verá mañana, en lo que está de camino, en lo que alguien está conmigo acá hoy. Es por fe. Cuando jóvenes o gente me pregunta acerca de las sanidades, José Luis, ¿cómo se puede fluir? O me hacen preguntas, ¿no te da temor? Como en tus eventos sube a alguien con las muletas, con la pierna corta, tienes un político, hay un senador y tú frente a ellos le oras. ¿No te da temor? Y recuerdo decirle a un joven evangelista, mientras tenga esa mentalidad, nunca vas a ver los milagros que Dios puede hacer. Porque para ver milagros creativos no puedes depender de la vista, porque la duda te pasa por aquí. Cuando yo estoy en cualquier evento y Dios me dirige, llámate al tuerto, al cojo, al ciego, el que tiene el brazo más corto que otro, yo estoy operando por la fe. No lo estoy viendo ni cojo, lo estoy viendo sano. No estoy operando por lo que estoy viendo ahora, sino por lo que sé que Dios va a hacer pronto. La fe te adelanta a los tiempos. La fe te hace llamar lo que no es. Y ahí está Habacuc, por pura vista no entiende nada. No entendía nada. Y Dios tuvo que contestarle a Habacuc. Léalo un día. Y cuando Dios le revela de la forma que va a trabajar con Judá, más se confundió. Cuando Dios le dice, voy a utilizar a los caldeos y babilonios para castigar a Judá, pero escucha bien, Habacuc, escribe esto porque voy a hacer una obra tan y tan grande que muchos ni la creerán. Habacuc, no me tienes que entender, aunque la visión tardara, espérala, se cumplirá. Habacuc, no me tienes que entender, porque el alma perversa se orgullece del impío, pero Habacuc, el justo como único va a vivir es por fe. Habacuc, de la única forma que este mundo va a poder ser justificado y vivir, Dios está aquí lanzando una palabra profética. Está aquí revelando a Cristo. Dios está revelando lo que se aproximaba, Cristo en la tierra. Porque la ley no podía justificar a nadie. Solo Cristo justifica al ser humano. Yo quiero que usted vaya conmigo. Busque ahí un momento en su Biblia. Gálatas 2:16. Mire lo que el apóstol Pablo nos revela. Dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados. ¿Por quién? Por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Ya Dios estaba revelando algo. Habacuc, voy a hacer algo. Vendrá alguien a esta tierra que por la fe en Él es como único la gente va a poder vivir. Vendrá alguien que lo va a justificar de todo pecado, toda maldición. Lo que la ley no hace, en Cristo se va a manifestar. Dios Padre está diciendo, en el 2022, como único la gente va a poder vivir es por la fe y la fe en Cristo. Porque al igual que Habacuc, hay eventos que no entendemos. Hay cosas que no hay explicación. ¿Usted le ha ocurrido? Hay cosas que uno ve, José Luis, pero todas estas pandemias, las pérdidas que hemos tenido, las crisis que enfrentamos, ¿a alguien le ha ocurrido que usted está consciente que Dios ha hablado de avivamiento, de grandes cosechas, de una gloria, y hemos sido sacudidos por las pandemias y los eventos naturales? Sea sincero, alguien nunca se ha puesto a cuestionar, pero ¿y por qué Dios permite esto?
¿Y por qué ocurre esto? Cuando usted empieza a ver y a opinar por lo que ve, va a cuestionar. Y el Señor te dice, solamente el justo. Alguien diga justo. Más fuerte, diga justo. En el hebreo original, Malik es alguien recto. Dice el Señor, los rectos, los justos como único podrán sobrevivir y vivir en esta temporada es mediante la fe en Cristo. Al punto que Pablo en 3 ocasiones lo menciona. En Romanos, en Hebreos y en Gálatas. Pablo dice, el justo por la fe. No hay otra forma. Y esa fe es ¿en quién? En Cristo. Sin Cristo no se puede vivir. En Cristo usted es justificado, usted es limpiado, usted es renovado, usted es restaurado, usted es sanado. Solo con una fe puesta en Cristo usted podrá vivir en estos tiempos. Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y el consumador de mi fe. Es Cristo. Vamos, cambia tu vista a lo que no entiendes y enfócala en Cristo por la fe. Pastores, yo tengo un celo en mi corazón como evangelista. Y es que tenemos que volver a levantar y hablar como nunca de Jesús. No vas a vivir por la fe en el profeta, en el evangelista, en el apóstol, en el padre espiritual como único. Pues vas a vivir es con tu fe en Cristo. El apóstol, el profeta, el evangelista te va a ayudar a conectarte en esa fe en Cristo. Pero es en Cristo, puestos los ojos en Él. Volvamos a levantar el nombre de Jesús. Alguien vuelve a predicar más de Cristo. Dijo Pablo, no hay otro fundamento que el que ya está puesto. Cristo, en Él está mi fe, en Él yo vivo, por Él respiro, en Él está mi salvación, mi sanidad. Alguien que grite, Cristo. No hay otra forma. Es por la fe. Es por la fe en Él. No importa lo que vivas, no importa lo que no entiendas, afirma tu fe en Cristo. Él es mi esperanza. Cristo dijo, el que pone su fe en mí, yo lo voy a comparar como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Alguien diga, la roca es Cristo. Ahí está mi fe. Cristo dijo, los vientos llegaron, los vientos soplaron, los huracanes, la pandemia, las crisis, las enfermedades, pero esa casa no se cayó porque su fe estaba ¿dónde? En la roca, en Cristo. Digo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto es Cristo en la casa, Cristo en el matrimonio, Cristo en la iglesia, por la fe. El apóstol decía que todos estábamos muertos en el pecado. Habíamos sido destituidos de esa gloria de Dios. Pero mediante la manifestación de Cristo en la cruz hemos sido justificados. Y ahora es nuestro abogado que lo defiende. La fe. La fe es creer aunque no pueda ver. Por algo Jesús enseñaba constantemente acerca de la fe. Aprendan a creer. No es lo que ves, es lo que crees. Olvídate como Habacuc, que no entienda muchas cosas. Cuando aprendas a operar por fe, lo que no entienda lo vas a celebrar y vas a entender que hay un plan del cielo, que Él lo está haciendo. No cuestiones más, deja de estar operando por lo que estás viendo ya y empieza a operar por fe, y la fe en Cristo. La fe nos justifica por gracia. Por la fe, tus pecados son perdonados en Cristo. Por la fe, los milagros más impresionantes pueden
acontecer. Por la fe podrán haber guerras mundiales, pandemias, y el que está firme en la fe en Cristo va a vivir en esta temporada y vivirá lleno de gracia, de favor. Alguien está conmigo acá que diga: yo tengo mi fe en Cristo. Vamos. La fe provoca grandes cosas. Fue el error de María, perdón, de Marta, su hermana. ¿Sabe qué es? Que Cristo iba rumbo a hacer un milagro impresionante. ¿Alguien se acuerda de eso, verdad? Lázaro estaba muerto. 4 días su cuerpo podrido en aquel sepulcro. Marta, ¿qué veía? Final, muerte, peste. Y recuerde algo, mis hermanos: Dios nunca va a llegar en tu vida hasta donde usted sea capaz de creerle a Él, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando Cristo va a hacer un milagro impresionante, resucitar a un muerto de 4 días, su cuerpo explotado, podrido, y cuando se acerca al sepulcro con esta asignación, viene Marta, falta de fe, y le dice: maestro, lleve ya. O sea, esto se acabó. Mis ojos están viendo a mi hermano muerto y podrido. Aquí no hay más nada que hacer. Es por la fe. Si tú no crees, ¿cómo vas a ver? Si tú no crees, te vas a confundir. Si tú no crees, vas a cuestionar. Si tú no crees, solo lo que ves es lo que te va a alimentar. Jesús se detiene. Yo predico un sermón de esto. Esto es una opinión mía. Los teólogos no me juzguen. Esto es una opinión personal mía, no lo que dice la Biblia. En un sermón yo dije: la culpable de que Lázaro estuviese un tiempito más de muerto y podrido fue Marta. Porque Jesús iba directo a resucitarlo. Y cuando Marta suelta una palabra sin fe, Jesús se detiene. Y el tiempo que Él se detiene a hablar con ella, ese tiempo estuvo más podrido el muerto allá. Se detiene Jesús y le dice: Marta, yo te he enseñado unos principios que no has aprendido. Puerto Rico, Marta, Jesús te dice: no te he dicho que si crees, verás la gloria. Tú decides: sigues mirando al muerto, lo podrido, lo que no funciona, o le vas a creer al cielo. Si Cristo está en mí y está en la casa, lo muerto va a resucitar. ¿Alguien tiene fe acá? ¡Vamos! Mire lo que hace la fe. Número 1, por la fe vives, porque Cristo te da vida. Cuando usted cree en Jesús y lo recibe en su corazón, usted pasa de la muerte del pecado a la vida que es Cristo. Y en Cristo, aquel que le cree y opera por fe. Recuerdo que hace poco en San Clau prediqué esta experiencia bajo el tema: la fe te da acceso a su gloria. Porque gloria a Dios en el griego original se pronuncia kabot. Significa algo pesado que no se puede sostener. Jesús está diciendo: Marta, cuando la gente se atreve a creerme a mí, tiene acceso a algo tan grande de mi gloria que es insostenible. ¿Alguien está acá? Pero ¿quién tiene acceso a esa manifestación de gloria? Los que viven por fe. Es por fe. Es que José Luis, el doctor, me diagnosticó: el justo por la fe vivirá. Es que en la pandemia mi empresa se quebró. El justo por la fe.
No hay otra forma. La fe es el motor que te da esperanza, te hace creer que algo puede suceder. La fe en Cristo es grande. Mire, yo predicaba de alguien que a mí me robó el corazón. No era un discípulo, no caminaba con Jesús, era un pecador romano. Un pecador, un impío. Se le enferma un criado y sale corriendo a buscar a Jesús. ¿Se acuerda de él? El famoso centurión. Un impío, un pagano, un hombre que tenía una centuria a su cargo de soldados, 100 soldados a su cargo. Un romano. Pero los que escuchó de Jesús le abrió el corazón a creer en él. Vamos a hablar de Jesús, mi gente. Vamos a hablar de Jesús. Me preocupa sermones y enseñanzas que hablan más de una persona en la tierra que de Jesús. Y usted me perdona, ningún hombre en esta tierra te va a dar lo que ya Cristo te dio. Centremos los sermones en la figura, en el autor, en el que es la fe, Jesucristo. Y llega el centurión, le cuenta el problema a Jesús. Es que tengo un criado que yo amo, que está enfermo. Y Jesús le interrumpió. Tranquilo, yo iré a tu casa y lo voy a sanar. Y este hombre impío se atreve a cambiarle los planes a Jesús, porque a él se le reveló la autoridad de Cristo. Y él le dice: Señor, se me revela tu autoridad y tu santidad, y yo soy tan pecador que no me siento digno de que tú entres bajo mi techo. Detente, Jesús, detente. Jesús, yo sé lo que es autoridad. Yo estoy bajo órdenes y doy órdenes. Le digo a aquel que vaya y tiene que ir. Jesús, yo creo firmemente en mi corazón que tú eres la máxima autoridad que jamás mis ojos han visto en esta tierra. Jesús, mira lo que mi fe declara. No tienes que ir a la casa. Si tú dices una palabra aquí hoy, a la distancia mi criado se sana. La gente de fe hace lo que otros no hacen para ver lo que otros no ven. Yo decía en este sermón que podía sorprender a Cristo. Era Dios encarnado en la tierra. Repito, Jesucristo es Dios y era Dios encarnado en la tierra. El verbo encarnado. Le pregunto a usted, Cristo caminaba sobre el agua y llamaba sencillito a los muertos: Lázaro, sale del sepulcro, y salía caminando. Limpiaba al leproso, calmaba tempestades. Le pregunto, ¿qué podía sorprender a Cristo si era Dios? ¿Sabe qué sorprende a Jesús? La manifestación de fe de alguien en la tierra. Cuando el centurión soltó esa palabra, Jesús se maravilla y dice: ni en Israel yo he hallado una fe como esta. Y aquí viene, se voltea a Cristo, léalo ahí, y le dice: vete, según has creído te sea hecho. Quiero que me entienda, yo no cuestiono jamás la voluntad de Dios. Su voluntad está por encima de cualquier cosa aquí en la tierra. Pero hay milagros, hay eventos que lo único que los va a detonar es tu fe. Porque en esta experiencia Jesús nos dijo: centurión, vete, ya yo lo sané. Jesús delegó, condicionó el milagro a la fe del centurión. Léalo: vete, según has creído te sea. Si él no hubiese creído, no era.
Y lo que me encanta es que dice, y en esa misma hora su criado se sanó. ¿En qué hora? En la hora que él creía. Alguien está conmigo. Acá dile a alguien, es por la fe que viviré. Es por la fe que voy a ver los milagros más grandes en Puerto Rico y en mi casa. ¿Habrá alguien de fe aquí en la casa? Este es el año de la fe, de creerle a Jesús. Vamos, afirma tu fe. Solo abrazado la fe podrás vivir lo que se aproxima. En el mundo natural vendrán cosas peores. En lo espiritual, en una gloria postrera mayor. Alguien está acá hoy. Dile a alguien, es por fe. ¿Lo crees? Dile, es la fe en Cristo la que te va a hacer vivir, enfrentar los retos de la vida. Es por fe. No tienes que ver. No tienes que ver nada. Solo tienes que creer. Yo lo digo mucho. Cuando mis padres, los profetas, le hablaron, yo estaba en la barriga de mamá, de que ese varoncito iba a predicar a Jesús. Los que me conocen saben que yo soy gago, tartamudo. Y cuando pequeño, peor todavía, no podía expresarme, no podía hablar. A mis 15 años, todo mi sueño era ser boxeador. Empiezo mi carrera en el boxeo aficionado. ¿Y usted va a creer que un chamaquito gago y boxeador iba a ser un predicador? Hable claro. Si usted está viendo un chamaquito que habla, y para colmo, lejos de Dios, con un sueño de ser, ¿sabe quién lo creía? Mis papás. Ellos dijeron, no permitiremos que lo que vemos nos afecte. Si Dios habló que Él sería un predicador por la fe, Él lo va a hacer, aunque mis ojos no estén viendo nada. Alguien diga, es por la fe vivo, por la fe que yo veo los milagros más impresos. Vamos, Puerto Rico, aumenta tu fe. Y recuerdo un día que llegué a casa, luego un día de entrenamientos. Ese día recuerdo que hubo guanteo y estaba todo marcado por los golpes. Y eso es, alguien dice por ahí, tiros para el diablo, ahora es bimbazo para el diablo. Alguien tiene gozo acá. Y cuando subo a la casa pastoral, mis padres estaban ese día en la mesa. Y recuerdo que yo entro todo sudado, golpeado. Y papá me dice, José Luis, tú serás un evangelista de Jesucristo. Yo dije, papi, está loco. Si yo no puedo expresarme frente a nadie, soy tartamudo, yo no me interesa ni la iglesia ni las cosas de Dios. Y si hoy estoy aquí en la senda diciéndote por la fe, vivirás. Si usted me está entendiendo todo lo que hablo, es por dos padres que aunque no veían, creyeron. Vamos, habla hoy de lo que no ves, pero estás creyendo que Dios va a hacer. Ya fuiste justificado por la fe en Cristo. Has sido redimido, salvado. Ahora vive en esa fe. Habla en fe, vamos. Aunque estés viendo sequía, profetiza, viene lluvia. Es por fe. No te aferres a lo que ves, o vas a empezar como Habacuc. Es que mis hijos llevan años rebeldes, José Luis. Es que la puerta no se abre. Pasé un proceso y yo veo todo en contra de mí. Me difaman, hablan. Y Él te dice, es que el justo, el que es recto ante mí, aprende a vivir por fe. Y cuando aprendas a vivir por fe, vas a terminar como Habacuc. Lo puede buscar conmigo. Busque Habacuc, capítulo 3. El Habacuc que estaba dependiendo de pura vista. No entiendo, Dios, ¿por qué no haces nada? ¿Por qué Judá sufre? ¿Qué? Que ahora vas a usar a los caldeos y los babilonios, esa gente mala. Estaba turbado. Por vista. Por vista el cáncer no tiene cura. Por vista, su lema, yo no podría vivir donde estoy viviendo ahora.
¿Alguien está acá? Por vista hay cosas que te dicen no, pero la fe te dice sí. Y yo declaro que alguien que vino aquí batallando por lo que ve, Dios te recuerda, si vives es por la fe en Cristo. Y en Cristo, cuando se cree en Él y se vive por fe, cosas pueden suceder. Profetizo que alguien llegó aquí como Habacuc, turbado, confundido, pero saldrás como el Habacuc del capítulo 3. Mire la diferencia de carácter, de mentalidad, de expresión. Un Habacuc confundido, con la queja, cuestionando. Y cuando Dios les revela, Él dice: oh Jehová, he oído tus palabras y temí. Ahora, en vez de estar cuestionándote y por qué no hace y por qué hace, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer. El Habacuc de la queja por lo que veía, y ahora abrazado a la fe en Jehová, dice: su gloria cubrió los cielos, Puerto Rico se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Y el Habacuc, que estaba cuestionando la enfermedad, la pérdida, no entiendo por qué Dios permite esto, no entiendo por qué ocurre ahora, cuando empieza entonces a depositar toda su energía en la fe, termina diciendo: oíme bien, circunstancia. Oíme bien, tinieblas que me quieren ver confundido, negando mi fe. Hoy yo me abrazo a Cristo como nunca. Y hoy cambio mi queja y declaro: aunque la higuera no florezca. Que Habacuc diferente, ¿verdad? Es del capítulo 1 al del 3. Una metamorfosis, un cambio de mentalidad, de ver. Ahora la fe está activada acá. Y está diciendo: aunque la higuera no florezca, aunque la pandemia siga dando candela, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, Habacuc dice: ahora no me voy a quejar. Ahora no es lo que veo ni lo que tengo, es lo que creo. Digo, aunque esté viendo todo esto, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace. Vamos, anda en fe, vamos. Anda en fe. Se acabó el quejarte por lo que ves. Vas a hablar de lo que crees. Se acabó el cuestionar Puerto Rico. Vamos, viene algo del cielo para este país. No me hablen más, José Luis. La huelga, el gobierno, la pandemia. Habla por fe de la gloria que está por derramarse en esta tierra. De la maldad. Vamos a las 2:30 yo reto a alguien que empiece a hablar un lenguaje de fe en esta casa. Majuati balusitai. Shebra rebaliza susisa. En el nombre de Jesús declaro por el poder de Cristo que se activa un lenguaje de fe en esta casa. Ahora vamos. El lenguaje de fe es hablar de lo que no es como si fuese. Hablar de lo que no ves hoy, pero estás seguro que el cielo va a manifestar. Habrá alguien con fe que empiece. My God, vamos, profetiza sobre tus hijos, tu casa, lo que Dios ha hablado. ¡Vamos! El diablo odia a la gente de fe. Satán le encanta verte quejándote, poniendo limitaciones a lo que Dios puede hacer. Cuando el infierno oye a los hijos de la casa hablando en fe, abrazando las promesas, abrazando a Cristo, comienza
comience a hablar en fe, diga, ya estoy sano, ya estoy sana, viene una gloria mayor, viene algo, vamos, alguien con... La oración, vamos, Cristo Jesús. Lenguaje de fe. Lenguaje de fe. Por la fe el justo vivirá. Cristo te justificó. Cristo te limpió. ¡Vamos! Shebre. Abre sibra loche. Atarrabando roboshe. Arraquimalia samalaya. Levanta el nombre de Jesús, vamos. Habla en fe. Cristo venció. Tú eres vencedor. No te confundas por lo que estés viendo en tu entorno. Habla en fe. Habla en fe. Habla en fe. No me ahogarán, mi Dios hará un camino. La gente de fe lo va a cantar, vamos. La iglesia, la senda antigua, es casa de fe. Aquí hablamos en fe. La fe en Cristo nos sostiene. La fe en Cristo nos libera. Si paso por los ríos, no me ahogarán. Mi Dios hará un camino y yo no temeré. Estando en el fuego, yo no lo sentiré. La gente de fe puede cantar esto. La gente de fe pasa por agua, victoria cantaré. Cristo, Mi Dios hará un camino y yo no temeré. Rodea mis pasos, siento la unción. siempre a mi lado, no hay sombra ni valle, siempre me encuentras, yo no temeré. Tú me rodeas mis pasos, siempre a mi lado, no hay sombra ni valle, En Cristo se siempre me encuentras, yo no temeré. Es que no temo, yo no temeré. Camino por las aguas, La gente de fe no vamos. me Camina por las aguas en fe, vencerán. Si vamos. paso por los ríos, Está al otro lado. no me ahogarán. Mi Dios hará un camino y yo no temeré. Estando en el fuego, yo no lo sentiré. Delante del gigante, victoria cantaré. Mi Dios hará un camino Aquí la y unción yo del Señor no te alcanza. temeré. Ya no descanse. A tu dolencia, por la fe, en el nombre de Jesús. Eres sano, eres sana, eres sano. Mi valle siempre me encuentras, yo no temeré. Tú me rodeas, Mediante la fe de Cristo. mis pasos, siempre a mi lado, no hay sombra, mi valle siempre me encuentras, yo no temeré. Es que no temo, rodeas mis pasos, siempre a mi lado, no hay sombra, mi valle siempre me encuentras, yo no temeré. No temo, yo no temeré. Los que quieren fe en Cristo griten, no temeremos. Diga, soy justificado por la fe en Cristo. Y en Cristo puedo creer y estar seguro, tener paz, ver milagros. El justo por la fe vivirá.
Es por lo que creas. Es por lo que creas. Es por lo que creas, no es por lo que veas. Josué veía los grandes muros de Jericó y creía que allá adentro estaba lo que Dios le entregó. No es lo que veas, es lo que puedas creer que está allá, que es tuyo. Aunque no lo veas hoy, por la fe. Por la fe. Hay una atmósfera aquí de fe tan especial. Y Dios me ha permitido identificar cuando hay atmósfera de fe para que Él sane enfermedades de todo tipo. Desde los diagnósticos médicos más violentos de cáncer, leucemia, sida. Alguien diga por la fe. Hoy mi diagnóstico médico está siendo transformado en esta reunión acá hoy. Hay que orar. Mire, Pastor Edgardo, lo fuerte que es la fe. Lo enseño y lo digo. Si a usted le dijeron que una oración sana a alguien, a usted le mintieron. Una oración sola no sana a nadie. Santiago en Revelación dijo: la oración de fe, esa sanará al enfermo. Si oras sin fe, puedes orar, pero si oras sin fe, a tu oración métele fe. Cuando ores, hazlo creyendo. Y la oración combinada con la fe. Dile a alguien: milagros pueden suceder. Alguien se sana, alguien se libera, alguien. Jesus. Yo creo que la atmósfera está lista. La gente de fe ve la casa. Los que van a salir hoy de esta reunión diciendo: no voy a cuestionar ni me voy a quejar. Si acabó el depender de la vista como Habacuc, voy a creer por fe en Cristo. Salgo abrazado la fe. Todo aquel que tenga fe acá, pase corriendo al frente en esta última oración. Venga con su enfermedad, con su petición, con su carga, con la empresa, la familia, lo que sea. Venga, pase acá. Vamos, corra. Vamos, corra, corra. Cuando hay fe, los milagros suceden en la parte de atrás, en el parking afuera. ¿Sabe que el año pasado fue bien constante que cuando estaba en los viajes en cruzadas, las iglesias, Dios estaba sanando gente en las casas, que era una locura? Gente que en la iglesia no eran sanas, salían en el parking a la casa y allá Jesús los sanaba. Es por fe. Diga conmigo: es por fe. Pase, venga, corra. Es por fe. No es lo que ves hoy, que esto se te quede impregnado en tu corazón. No es lo que yo vea, es lo que yo crea. Sigue piano conmigo bajito ahí. Alguien diga: no es lo que yo vea, es lo que yo crea. Hoy tal vez usted llegó aquí con una enfermedad y yo por la fe te veo sano en el nombre de Jesús. Te veo en tu próxima revisión médica y el oncólogo, tu especialista, turbado. ¿Cómo es posible que el cáncer no aparezca ahora? Sí, y usted dirá: doctor, esto es por fe, Cristo lo hizo. Como único viviremos, lo reveló Jehová en Habacuc. Como único el justo va a poder vivir en estos tiempos, es por la fe en Cristo. Él es todo. Y no me malinterprete, Dios estableció 5 ministerios para edificar el cuerpo de Cristo. Un apóstol, un pastor, un profeta, un maestro están para ayudarte, para guiarte. Lo que pasa es que nunca un ser humano puede estar en el nivel o más que Cristo. Porque Pedro era Pedro y Juan era Juan. Y cuando fueron allí y vieron al cojo en la hora de la oración, ¿qué le dijeron? No tengo ni oro ni plata. Ahora, de lo que yo tengo, te doy. ¿Qué tengo? En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Alguien diga: todo es Cristo. La fe en Cristo es poderosa. Listos para clamar aquí hoy. ¿Alguien puede sentir por la fe las sanidades aquí? Si alguien está conmigo afinado a la fe, ¿alguien puede ya ver los milagros que están ocurriendo acá hoy? Siento la brisa del Espíritu ahí, soplando sanidades. Hay dolencia desapareciendo acá hoy.
Lo que te impedía caminar, te vas a liberar de eso, que el nombre de... Créelo ahora que no lo ves, para que ya mismo en segundo veas lo que ya creíste en fe. Alguien está acá hoy. Ahora, antes de orar por la fe, antes que oremos con fe, por sanidades, fortaleza, milagros financieros, todo esto, como único el justo podrá vivir, es por la fe de aquel que fue a la cruz y nos justificó, nos redimió. Y Romano dice que si tú con tu corazón crees que Jesucristo, Dios lo levantó entre los muertos y lo confiesas por tus labios, eres salvo, eres justificado. La gracia de Cristo te alcanza. Y yo, antes de orar en el cierre de esta reunión de fe, yo necesito preguntar acá hoy: ¿habrá alguien que desee dar el paso más importante en la vida de un hombre? Que ha sido el tema de esta última semana, porque un cantante de reggaetón públicamente dijo: no aguanto más esta vida vacía, Jesucristo es mi Señor. Y yo no sé usted, esta noticia se ha ido viral, mundial. El mundo está escuchando que Jesucristo es todo. Y yo deseo preguntar acá hoy, hay una unción aquí en esta fila, gloria a Dios. Hay un fuego, hay gloria a Dios. Si alguien acá en la casa hoy desearía creer en Jesús y darle su corazón a Jesús, donde esté, levante la mano alta, quisiera verlo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Todo aquel que desea a Jesús en el corazón, levante la mano alta que yo pueda verlo. Dios te bendiga. La familia entera allá, hay más acá. Mire qué bendición la joven aquí. Hay gente diciendo: Jesucristo, por Él voy a vivir. Él es alguien, puede celebrar a Cristo. Acá vamos. Por favor, todo el que levantó su mano, que vi que son varias manos acá, donde quiera que esté, vuelva a levantarla otra vez. Miren, mucha, wow, hay una cosecha linda aquí de vidas para Jesús. Donde usted está, mire qué sencillo. Diga conmigo: Jesús, yo creo en ti y te recibo como mi Salvador. La muerte del pecado hoy sale de mí y entra la vida en Cristo. Tu gracia, tu presencia, y a partir de hoy, por fe en ti, Jesús, viviré. Alguien celebre cada vida que ha entregado acá su corazón a Jesús. Vamos. Los ujieres, los servidores, es importante que todo aquel que dio el paso de fe vea a algún servidor de la casa, le tome la información, porque esa fe hay que trabajarla para que usted la desarrolle y aprenda cómo caminar en Cristo aquí en la casa. ¿Alguien tiene fe acá? ¿Los enfermos tienen fe aquí? Diga conmigo: fe en Cristo. Eso es todo. Fe en Jesús. Rebe prepreda lucei bacutisita y brepapapale. Bendiga el Señor que hay fe aquí en la casa y Él va a sanar enfermos aquí hoy. Tu diagnóstico hoy se va a transformar en un testimonio en el nombre de Jesús. Pregunté al principio, lo sentí fuerte en mi espíritu. Todo el que carga alguna situación de rodilla, de muleta, cualquier situación que usted le dé dificultad para caminar o no pueda caminar bien, levante una mano alta, quisiera verlo, por favor. Hay mucha gente acá, sea la rodilla, sea el tobillo, sea un bastón, lo que sea. Cuando oremos con fe, siento como que va a bajar algo del cielo. Y cuando sientas el toque de Jesús, vas a mover tus rodillas, vas a pisar los pies, suelta ese andador, lo vas a tirar y vas a doblarte y vas a caminar y saldrás caminando sano de esta casa en el nombre de Cristo. ¿Alguien tiene la fe conmigo acá? ¿Alguien lo cree conmigo aquí hoy? ¿Usted está listo?
Mire, hoy no va a ser llamado de llamar gente al frente, porque cuando hay sermones como este de fe, es para que usted agarre ese milagro. Ahí por la fe usted va a orar conmigo y usted va. ¿Estamos listos acá? Vas a presentar tu enfermedad: lupus, leucemia, artritis, condiciones cardíacas, algún tipo de cáncer, tumor. Las mujeres que cargan alguna masa en el seno o un tipo de cáncer en el seno. Yo le pido mucho a Jesús que en mis eventos sane a mujeres de cáncer de seno. ¿Por qué? Porque yo lo viví con mi mamá. Mi mamá hace como 15 años le extirparon un seno y yo vi lo fuerte que es para una mujer pasar todo este proceso. Y yo les ruego a Jesús que conforme a su grandeza y voluntad, donde quiera que vayamos, mujeres con quistes en los senos, masas en los senos, cáncer de seno, Jesús las sane para su gloria. Así que cuando comencemos a orar, usted va a buscar la hernia, el tumor, la masita y no va a estar ahí. Hay atmósfera aquí de milagros acá. Son las 12:47, como tarde a la 1. Yo voy a entregar. ¿Se atreve usted conmigo darle 10 minutos de pura fe a Jesús aquí hoy? ¿Usted se va a atrever a orar con fe aquí conmigo hoy? Ahí vamos. No puedes caminar, estás sordo de un oído, se te va a destapar. Los servidores, si alguien empieza a vomitar, condiciones, tumores, venimos de eventos donde la gente está vomitando los cantos de cáncer por la boca. Casos de masas horribles como en Nazaret, allá en Kissimmee. Hace un tiempo una mujer con una pelota aquí en la garganta horrible, una masa, las tiroides, algo así, era una pelota grande y esa mujer la toca a Jesús, hermano, y empieza a vomitar. Le buscaron un cubo y ahí en el cubo esa pelota la dejó ahí en el cubo ahí. Cristo hace eso y más. Es cuestión de creerle, de tener fe, y Él lo va a hacer. Diga conmigo, Él lo va a hacer. Y cuando oremos, ese es el tema: rodea mis pasos. Yo quiero que los enfermos que puedan, no voy a bajar ni voy a llamar ninguna condición de enfermedad. Me voy a unir con la fe de todos ustedes en forma global acá, para que usted crea que por la fe cosas grandes suceden. Póngase la mano, si usted puede, en la área afectada de su cuerpo: el riñón, el estómago, la espalda. Veo, ¿verdad? La joven, ella está en embarazo. ¿Y está todo bien ahí? ¿O hay alguna situación con ella? ¿Está todo bien? Vaya en paz, porque todo va a estar bien en el nombre de Jesús. ¿A quién se acuerda del primer domingo que yo prediqué acá en el 2008? ¡Wow! ¿Cómo pasa el tiempo aquí? ¿Alguien se acuerda de la mujer que el bebé se le había virado en el cordón umbilical? Y aquí, eso está en un video que eso ha corrido, y el bebé se le volteó en la barriga y empezó a danzar, que hubo que sacarla de aquí para parir. ¿Alguien se acuerda de eso? Y el mismo Dios que en el 2008 lo hizo, va a hacer que todo salga bien en ese parto, en el nombre de Jesús. Que no haya temor, ¿verdad que no? Ponga su mano ahí en su área afectada, póngala. Cristo, glorifícate. Tú sabes, Jesús, cuál es mi pasión. Y mi única pasión es que tu nombre sea glorificado. Con cada sanidad, con cada milagro, es que alguien grite: Jesús lo hizo. Jesús, glorifícate por tu Santo Espíritu aquí hoy. Mantenga su mano ahí en su área afectada. Hermano, a la que Dios te toque, no lo piense. Va a brincar, suéltese el vendaje. Va a hacer lo que no puede. Siento fuerte, siento como una bomba de fe que va a explotar acá en esta parte final. Y todo el mundo diga conmigo: gracias, Jesús, porque mi fe está en ti. Por mi fe en ti soy justificado, soy salvo, y por tus llagas, Jesús, yo he sido curado. Diga: no es lo que pueda ver, Jesús, es lo que pueda creer que tú vas a hacer, Jesús. Y en esta tarde dígalo: en el nombre de Jesús, por la fe declaro que estoy sano ahora. Diga esto 2 veces más conmigo. En la segunda ocasión que diga esto, usted va a empezar a orar con fe. Recuerde, la oración de fe sanará al enfermo. En la segunda ocasión, usted va a orar con fe. Ore creyendo. Dios mío, siento una unción acá. Por segunda vez, alguien diga: en el nombre de Jesús, recibo mi sanidad ahora.
viento de sanidad. Viento de sanidad sopla en la casa en esta tarde. Ya veo en el espíritu gente siendo sana. Veo gente haciendo lo que antes no podía hacer. Ya veo gente caminando en fe acá. Veo casos de vista que hoy se están sanando. Huesos se van a enderezar. Siento una gloria. Ay, con ella ahí. Están sanándola ahí a ella. Están sanándola ahí a más. Espíritu Santo, más. Hay gente de fe en la casa. Vámonos con todo, papá. Glorifícate, Cristo, en esta casa hoy. Los enfermos listos para ser sanados. Digan conmigo, en el nombre de Jesús. Más fuerte, en el nombre de Jesús. Toda enfermedad es sanada. Y en esta tarde, por la fe en Cristo Villa, yo recibo un milagro. Digo fuerte, ahora. Siento la sanidad.
Sigue piano conmigo aquí ahora. Gente siendo liberada. Ella no podía caminar. No se podía ñangotar. Puedes subirle arriba para que la gente vea lo que Cristo ha hecho aquí hoy. Demonios tienen que salir ante el nombre de Jesús. La enfermedad sabe que Cristo es demasiado grande. Pastor, ella me estaba explicando algo. Ok, yo puedo caminar, pero no me podía ñangotar. Porque cuando fui a los médicos, pues me dijeron que por eso así podía ser lupus. Y yo, como Dios me sanó de cáncer, yo dije, si me sanó de cáncer, me va a sanar de esto también. ¿Y qué ocurrió hoy? ¿Qué ocurrió hoy? Dios me sanó. Porque ahora yo me puedo ñangotarse ahora. Vamos, vamos. No podía hacer eso. Y por la fe lo está haciendo ahora en Cristo. Cristo lanza, ¿verdad? Tócala más, Señor, más. Tócala más, Señor. Llévala más. Toca al Espíritu Santo más. Testifica lo que Dios ha hecho, mujer. Alguien celebra a Cristo. ¡Vamos! Me indica el Espíritu Santo que ya hay gente sana aquí. Cuando yo cuente hasta 3 en el nombre de Jesús, vas a hacer lo que no podías como ella. Vas a buscar lo que había en tu cuerpo, porque me revela Cristo que hay mucha gente sana aquí hoy. Y me indica el Señor que hay papeles médicos que hoy se transformaron. Cuando vuelvas a tu próxima revisión médica, algo negativo va a salir en tu... Lo que es... My God. Tenemos otro poderoso milagro aquí. ¿Qué ocurrió, hermana? Cuénteme. Yo llevo un año tomando pastillas porque me encontraron algo aquí en mi cadera y me molestaba cuando caminaba. No podía, que me gusta danzar, no podía brincar. Y hoy Dios hizo la sanidad porque el dolor se me fue. ¿Y sentía algo en su cadera? Una presión aquí. ¿Y ahora? Porque me encontraron algo en la cadera hace como un año. Hace un año casi, y ahora no siente nada ahí. Oh. Y haga algo que usted no podía hacer, por ejemplo. No hacer así, brincar. O sea, que ahora puede danzar. Vamos. No, ¿Puede no podía brincar. Cuando caminaba el dolor me daba muy fuerte. Y ahora está libre de esa dolencia. Usted lo creyó en el nombre de Jesús y Jesús la ha sanado. Acá levante las manos. Hay un gozo de Dios. Levante las manos arriba al cielo, mujer. Siento un gozo de Dios sobre usted ahora mismo en el nombre de Jesús. Lo que el Señor arregla acá, también lo hace en la casa. Hay un milagro familiar también. Levante las manos y dele gloria a Jesucristo. Que tócala, Espíritu Santo. Alguien de gloria al Señor, vamos. Alguien de gloria a Cristo, vamos. Cuando yo cuente hasta 3, usted va a hacer lo que no podía hacer como ellos. Va a buscar lo que había en su cuerpo. Todo es para gloria y honra de Jesucristo, hermano. Recuerde que la fe sin obra es muerta. Cuando yo cuente hasta 3, ponga esa fe en acción y dóblese, busque la masa, haga algo que no podía hacer, busque lo que había en su cuerpo, que con esta unción mucha gente se sanó para gloria. ¿Estamos listos? Papá, glorifícate, Jesús. 1, 2 y 3, diga, soy sano. Haga lo que no podía, hazlo. Mueve el brazo, mueve el cuello. Damos, empieza a caminar, busca ver lo que había en tu cuerpo. ¡Vamos! Ahí estás, estás sano, estás sana, estás sano. Vamos, busque a ver. Por lo menos varios testimonios más. Si usted ha sido sano, venga, pasa al frente. Queremos escucharlo. Hermana, venga. O pueden arriba o abajo, venga, suba sin temor. Si usted, búsquese la masa ahora, búsquese el quiste. Haga lo que no podía hacer en fe, vamos, hágalo ahí. Ya usted está sano en el nombre de Jesús. ¿Qué pasó acá? Yo tuve una caída por la escalera de mi casa y me operaron, me pusieron unos tornillos y la pierna derecha
yo siempre he estado con dolor y el médico me decía que tenía que volverme a operar los discos bajos. Y yo le decía, Señor, yo quiero arrodillarme para alabar tu nombre. Yo quiero, Señor, y me sentía un adormecimiento 24/7. Yo siempre he tenido un dolor. Y hoy, ahora, he sentido que pude arrodillarme, que puedo monarme. La gloria de Dios. Doblarse. Cristo la ha sanado, hermana, aquí hoy. Yo le decía a la gente, yo creo en la sanidad divina, pero depende de mí, mi papá. Y yo decía, Señor, yo creo que tú puedes esos discos, operarme de los discos. Y yo estoy segura que Dios hizo la obra hoy. Mueva las piernas, hermana, muévala. Sus piernas, muévala, haga lo que no podía hacer ahí. Sana en el nombre de Jesús. Alguien aplauda a Cristo, hermanos, aplauda. Hay una atmósfera de fe acá hoy. ¿Algún testimonio más que ya voy a entregar? O vamos a hacer algo, escuche bien. Son las 1 de la tarde, escuche bien. En el nombre de Jesús saldrán muchos testimonios de esta reunión. Saliendo de la puerta, llegando a su casa, en sus próximas revisiones médicas, ese cáncer, ese lupus, esas tiroides, ese hígado, ese riñón, esa artritis, esos ataques epilépticos, esa enfermedad, tu doctor va a certificar que algo él no entiende, que está sano. Y usted mira, doctor, yo le creí a Jesús y Jesús me ha sanado. Alguien aplauda, vamos. Les amo con todo el corazón. Esta iglesia la llevo en el corazón. Gracias por bendecirnos. A todos los amigos que yo tengo aquí, es que si yo menciono a uno, aquí hay gente que yo amo tanto. Está Alwin Vázquez por acá, está Rafael Morales, está también mi vecino nuevo, ¿verdad? También. ¿Ah? ¿Cómo? Perdón. Yo soy el vecino que me metí en su lugar. Yo soy el nuevo. Alguien tiene gozo acá. Tanta gente que yo amo acá que si los menciono a todos. Así que les amo. Oren, que estamos trabajando para que Juventud 100x35 se dé este año en octubre en San Juan, en un lugar abierto. Oren, que son 2 años que no hemos podido hacerlo por toda esta condición de la pandemia. Y oren para que este año lo hagamos. Y también oren para que alguien que está cerca de mí algún día por sus labios pueda decir que LeBron James es el mejor jugador de la NBA. No estoy hablando de Alwin Vázquez, no es él. Solamente oren por alguien que está aquí hoy. Alguien tiene gozo acá. Les amo y nos vemos pronto. Denle un aplauso al Señor en esta hermosa tarde. Alguien diga aleluya en esta tarde. Gloria a Dios, qué poderoso tiempo. No se vaya sin la bendición final, hermano, por favor. Después de estos milagros cubrimos la vida del evangelista, declaramos bendición, declaramos cobertura sobre él, sobre su esposa, sobre los planes, sobre los proyectos de Dios sobre ellos, sobre las puertas que están a punto de abrirse, las que están abiertas. Declaramos protección, cobertura, bendición en el nombre de Jesús de Nazaret. Alguien diga amén conmigo, alguien diga amén. Lo cubrimos su entrada y cubrimos su salida desde ahora y para siempre. No se vaya sin la bendición final. Les recuerdo varias cosas. Número 1, al final, escuche bien, al final cuando salgamos, como bien entramos, hay 3 puertas que están abiertas para que usted pueda ir, guardando como siempre el distanciamiento, no se me aglomere en los sitios, es tiempo de salir, de que usted vaya a almorzar, ya recibió palabra, recibió milagro, es tiempo de salir y compartir en familia, pero es importante que no se me quede aglomerado en este lugar para que haya fluidez en la salida con el distanciamiento requerido. Número 2, le esperamos mañana en nuestro culto de oración. Sí, alguien me dijo, pastor, mañana es feriado. Bueno, pero también vamos a estar orando aquí, es feriado, pero vamos a orar. Alguien dice amén, es feriado, pero vamos a orar, así que le espero aquí a partir de las 7:30 de la noche, un tiempo de oración. Mientras estamos aquí, los caminantes están en la parte de afuera. Y número 3, les recuerdo con que los apóstoles han estado estos días celebrando ya el domingo. Dije el domingo, el apóstol va a estar predicando aquí, ya está con nosotros, así que riegue la voz, viene con una palabra poderosa, con una palabra de esperanza, de vida. Les recuerdo que el próximo domingo está aquí ya nuestros apóstoles y nuestro apóstol estará predicando la palabra del Señor. Así que con su mano en alta seguimos bendiciendo la vida de este matrimonio hermoso que Dios ha levantado para este tiempo. Y declaro en el nombre de Jesús, con su mano en alto, declaro en el nombre de
Jesús, la cobertura de Dios, la protección de Dios, la bendición de Dios sobre su vida. Donde quiera que tú vayas, Dios te va a guiar. Ten paz en esta hora. Algo Dios hizo. En el nombre de Jesús, el que lo crea diga amén. Y declaro sobre ti, tu familia, que desde hoy esta será la mejor semana de tu vida. En el nombre de Jesús, el que lo crea grite amén. Primer Simposio Misión 22, 30 de abril en la Iglesia La Senda Antigua. Invitado, Apóstol Sidney Stair, misionero por 30 años en Puerto Rico y la Agencia de Misiones Aliento a las Naciones con temas actualizados en las misiones. Capacítate para responder al llamado de Dios. Se requiere registro antes del 28 de abril. Accesa eventbrite.com y busca Misiones 22 o busca en Facebook Misiones Task Force. Las Déboras llegan a Orlando. Separa tu espacio para tener 3 días de retiro lleno de palabra, ministración y tiempo único con otras mujeres de Dios. Desde el 24 hasta el 26 de marzo de 2022 en el Holiday Inn Orlando. No te quedes fuera. Con todas las comodidades de una reina, llama ya al 787-730-5880. CTN y Generación Antorchas presentan Praise for Him Tour 2022. Una noche de adoración, gratitud y evangelización con música en vivo. Gotay. Misael Roldán. Y Jerry Marzán se unen por primera vez para levantar juntos su voz para un mismo sentir. Eres el eterno, el bendito, el que adereza mesa frente a mis enemigos. Viernes 25 de febrero, desde las 7 de la noche en la Iglesia La Senda Antigua. Entrada gratis. Info 787-730-5880. Auspicia Iglesia La Senda Antigua.